Hermanos amados, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 18 de la parte 4 de esta serie de 5 partes que hemos titulado El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Debido a que algunos afirman que Mateo es únicamente para los judíos y no para nosotros, vamos a examinar ahora algo en el evangelio de Lucas. En principio, lo dicho en Lucas es casi exactamente lo mismo. En Lucas 19, mientras las personas religiosas pensaban que el reino de Dios se aparecería, el Señor Jesús les relató una parábola a fin de mostrarles que el reino de Dios no aparecería como ellos pensaban. Incluso lo dicho por el Señor Jesús nos permite ver los dos aspectos del reino. Por un lado, el reino de Dios estaba entre ellos y por otro lado, el reino de Dios venía. Comenzando en Lucas 19:11, el Señor les dio a entender que el reino de Dios estaba lejos. En la parábola se nos dice que cierto hombre, o se habla de cierto hombre de noble estirpe, que viajó a un país lejano para recibir un reino y volver. En esta parábola el país lejano representa los cielos, el trono de Dios, donde mora Dios el Padre. El Señor Jesús representado como aquel noble, viajó a ese país lejano para recibir el reino. Esto le daba a entender a los fariseos que el reino no aparecería inmediatamente, sino que estaba lejos. Aquel noble, antes de irse a aquel país lejano, distribuyó su capital entre sus esclavos a fin de que negociaran en nombre suyo mientras él estaba fuera. Los principios subyacentes en esta parábola son exactamente los mismos de Mateo 25. Tanto el primer esclavo como el segundo fueron elogiados por aquel noble. Les dio autoridad sobre 10 y 5 ciudades respectivamente como recompensa. Esto corresponde a lo dicho por Pablo en el sentido de que reinaremos con el Señor en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 12, la primera parte. Reinar sobre las ciudades significa reinar como rey. El primer concepto tiene su continuación en el último libro de la Escritura, de la Biblia, Apocalipsis, donde a los vencedores se les dará autoridad sobre las naciones. Mire Apocalipsis 2, 26, 27. Ellos no solamente gobiernan ciudades, sino naciones. Apocalipsis 3:21 muestra que los vencedores se sentarán en el trono con el Señor y reinarán con él. Finalmente, Apocalipsis 20 del 4 al 6 nos dice que los vencedores reinarán como reyes con Cristo por 1000 años. Hay mucho de la influencia de la enseñanza religiosa o cristiana religiosa tradicional con respecto a estos versículos. Es difícil para nosotros comprender el significado de ellos, que en realidad son muy serios, debido a que hemos sido saturados con otras enseñanzas. Es por ello por lo cual cuando leemos estos versículos se nos hace difícil impresionarnos con ellos y absorberlos de una manera adecuada. Quiere el Señor tener misericordia de nosotros para que nuestros conceptos sean purgados y lavados y nuestra mente pueda estar allí pura e impresionable fácilmente con la palabra pura de Dios. Nos tiene que ser mostrado que Lucas 19 y Mateo 24 y 25 son las escrituras, son la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor llamó a aquel esclavo un mal esclavo. Lucas 19, 22. Una persona que no ha sido salva no podría ser un esclavo del Señor, ni tampoco podría recibir ningún don de parte del Señor. Pero aquí este esclavo recibió una mina del Señor, debido a que el mal esclavo no usó la porción que se le dio. El Señor se la quitó y se la dio a quien tenía 10 porciones. Esto no quiere decir que aquel esclavo hubiera perdido su salvación, su salvación de la condenación, sino que significaba que él sufrió pérdida. Lo que el Señor le dio, le fue quitado. Fijémonos también en Mateo 24, los versículos del 47 al 51. Vamos a usar esta versión acá que tenemos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel esclavo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel esclavo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le separará. La versión de Reina y Valera del 60, en esta palabra separará, usa le castigará duramente. La versión de Reina Valera de 1905 usa cortará. La Biblia del Oso usa apartará. Cortará en pedazos, usa NTV. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así termina esta porción de Mateo 24 del 47 al 51. La palabra dice que el Señor le separará. Separar a alguien no significa matarle, aun cuando en NTV significa cortará en pedazos. Y 1905 dice cortará. Si este esclavo malo fuese muerto, hubiera sido muerto, no habría ni llanto ni crujir de dientes. La expresión traducida le separará es una expresión antigua que denota un castigo muy grave, como traduce Reina Valera del 60, castigará duramente. Este esclavo sigue vivo, porque después de ser separado, él llora y cruje sus dientes. ¿Qué denota el llanto y el crujir de dientes? Bueno, tal vez no podemos asegurar nada de esto, pero ciertamente sí aseguramos que no es nada placentero. Creemos que ningún santo quiera pasar por esto. No estamos aquí esperando que el Señor regrese simplemente para tener entonces al final llanto y crujir de dientes. Algunos maestros de tendencia dispensacionalista dirán que este pasaje está dirigido únicamente al pueblo judío. Pero leemos Lucas 12, que no solamente dice lo mismo, bajo el mismo principio, sino que incluso lo presenta con mayor severidad. Los versículos 46 y 47 afirman que el Señor de aquel esclavo lo separará y pondrá su parte con los incrédulos. Aquel esclavo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Que el esclavo supiera cuál era la voluntad de su Señor demuestra que esto se refiere a alguien que fue salvo. ¿Cómo podría alguien que no es salvo conocer la voluntad de su Señor? Ciertamente, esta era una persona salva. El esclavo que sabe cuál es la voluntad de su Señor, pero no se prepara ni actúa conforme a ella, recibirá muchos azotes. De nuevo, ¿en qué consisten estos azotes? Tampoco sabemos esto, ni el crujir de dientes, ni el llanto anteriormente. Tal vez usted diga que, ¿cómo se llama? Que será una especie de castigo, y eso es real. Sí, es una especie de castigo estos azotes, y eso no va a ser algo placentero. ¿Le gustaría a usted ser azotado? Tal vez usted diga que esto es solamente una parábola y que no se trata de verdaderos azotes. Pero de todos modos, aquello no será algo que le hará sentirse feliz y gozoso. El Señor continúa diciendo que el esclavo que desconocía la voluntad de su Señor e hizo cosas dignas de azote, sería azotado poco. Pero a todo aquel a quien se haya dado mucho, se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Lucas 12:48. Por un lado, es por la misericordia de Dios que podemos estar claros con respecto a estos asuntos. Pero por otro, esto se convierte en una gran responsabilidad. Debemos orar sobre estos versículos de la Escritura y reflexionar sobre dónde nos encontramos. Amado, ¿está seguro que usted es mejor que este esclavo malo? Tal vez diga que no puede asumir esa clase de responsabilidad, pero el Señor jamás le pidió que asumiera tal responsabilidad. Más bien, la actitud que muestra el Señor es que Él exige y también suministra. El único problema radica en que nosotros no tomamos su suministro. Su gracia nos basta, amado. Siempre que somos débiles, somos fuertes. Debiéramos jactarnos de nuestras debilidades, porque en tales condiciones podemos disfrutar a Cristo, la suficiencia de Cristo como la gracia, para que para todo da abasto. Como leemos 2 Corintios 12, 9 y 10. Usted recordará aquellas palabras del apóstol Pablo. No tenemos excusa. No digamos que no podemos.
Si lo decimos, entonces el Señor se preguntará si Él está en nosotros, Él está en usted o no. También le preguntará por qué no le disfrutamos y le aplicamos a esas situaciones difíciles y a esas necesidades. Entonces, ¿qué diremos? Todo lo que podrá decir, Señor, no quise aplicarte. Entonces el Señor le dirá, eres un esclavo malo y perezoso. Estas no son palabras nuestras, amados. Estas son las palabras dichas por el propio Señor Jesús con respecto a la manifestación del reino. Cuando el Señor Jesús regrese y el reino sea manifestado, Él juzgará a todos los cristianos. Él no juzgará primero a la gente del mundo, sino a los suyos. El juicio comienza por su casa, según la parábola de las 10 vírgenes. Si somos insensatos, perderemos la oportunidad de disfrutar de la fiesta de boda. El Señor lo dejó claro. Además, según la parábola de los talentos, no solamente nos perderemos aquella oportunidad, sino que también padeceremos cierta clase de sufrimiento. Esto no es un asunto solamente de perder algo, sino que también de sufrir cierto castigo. No digan que siempre y cuando sean salvos eso les bastará. En cuanto a la seguridad eterna de su salvación, ciertamente basta con que seamos salvos. Pero antes de la eternidad será el tiempo del reino milenario. Al inicio de ese reino de 1000 años, el Señor nos juzgará a todos nosotros, sus creyentes, a fin de decidir si nos será permitido o no entrar en la fiesta de boda y reinar en el reino. Esto es, de entrar en su gozo. Además, Él decidirá si debemos padecer algún castigo o no. Y esto no es algo insignificante. Si hoy en día vivimos en la realidad del reino, cuando el Señor Jesús regrese, Él nos invitará a participar. De seguro nos invitará a participar de la manifestación del reino y recibiremos la recompensa. De no ser así, perderemos la recompensa de participar en la fiesta de boda y padeceremos cierto castigo. Mateo 19 nos dice algo más sobre reinar y regir como uno de los aspectos del reino. Pero lo vamos a ver en el siguiente audio, amados. La gracia del Señor sea con vosotros.